día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a todos nos atañe y a veces tenemos algunas dudas, algunas preguntas de qué materiales utilizar y cómo hacer más predecible nuestra cirugía. Todo va a depender también de este equipo multidisciplinario, la toma de decisiones. Sabemos que el área de implantología es un área que abarca diferentes especialidades, donde el objetivo principal va a ser devolver la función, pero siempre con parámetros de estética. Algunas de estas técnicas tenemos que hacer uso multidisciplinario de especialistas como ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, incluso para abrir espacios. Y algo que ha innovado desde hace algunos años es esta tecnología como escáneres intraorales, la digitalización que nos permite tener más predictibilidad en nuestros procedimientos y algo que Nobel Biocare y hemos intentado en nuestra práctica es ofrecer la inmediatez. ¿Qué es este procedimiento? Los pacientes cada vez quieren que en el momento de la cirugía se vayan con una función, tener un provisional ya fijo, poder devolver esta función, pero ¿cómo nosotros podemos tratar de que estas situaciones para nosotros sean más sencillas? Vamos a ver que contamos con diferentes diseños de sistemas para hacer algo predecible. Los autores nos dicen, autores desde Carnage, desde el año 2006, el mismo Dr. Brannan, Mary Albertson en estudios, que cuáles son los puntos claves o los factores para realizar una técnica quirúrgica predecible. Número uno, la técnica quirúrgica. Esta va a ser la curva de aprendizaje que nosotros vamos haciendo, los conocimientos que tenemos adquiridos, el hacer técnicas que sean pues sencillas, predecibles y que enfrentemos menos riesgos. ¿Cómo? Sabiendo la cantidad de hueso, la densidad, hacer un manejo de tejidos blandos, pero para todo esto necesitamos una buena herramienta, como lo mencionaba. Los factores más importantes que nosotros vamos a requerir es esta calidad y cantidad ósea. Para enumerar esto, para meternos ya en el punto de qué es lo que queremos tener de predictibilidad, enumeramos con esta triada. La posición 3D. Sabemos que la mayoría de las complicaciones que tenemos quirúrgicas y protésicas vienen de una mala planificación. Si tú no tienes un implante orientado con buena tabla vestibular, con buena profundidad, con una buena paralelización, tu restauración protésica no va a tener ese desempeño, va a haber mala oclusión, van a haber fuerzas de la masticación que van a estar desfavoreciendo y vamos a tener un componente de factores periimplantares que no van a ser deseados en esta restauración. Por eso el manejo protésico, tener un implante con una conexión estable como Nobel Biocare, que ofrece una conexión cónica, que es la conexión que ha mostrado menos filtración bacteriana, menos también complicaciones a nivel protésico y sobre todo mantener esta estabilidad estructural a lo largo del año. ¿Qué me refiero? Que nosotros podamos valorar un implante a 10, 15 años y tengamos la mínima pérdida ósea. Este ha sido el reto de las compañías dentales, cómo prevenir esa pérdida ósea, cómo prevenir también problemas de la periimplantitis, que al día de hoy estamos hablando que en todos los foros se habla de cómo tratar de prevenirla desde la prevención, desde la colocación del implante, y vamos a hablar también de diferentes técnicas. Número uno, nos vamos a enfocar en el manejo del perfil de emergencia, los materiales que, si nosotros tenemos un buen diseño de implante, un implante que soporte estas cargas de la masticación y sobre todo que soporte los cambios biológicos en este entorno periodontal, pues vamos a tener un factor restaurativo y un concepto biológico mejor.
Esta tecnología que ha aplicado Nobel Biocare en los últimos años consiste en no solamente pensar en la integración, sino hacer el concepto de mucointegración, que los tejidos blandos se mantengan estables, que no haya una agresión bacteriana y que tengamos también una restauración que miméticamente se parezca a un diente natural. Como les comentaba, nosotros no queremos tener complicaciones. Siempre se nos ha enseñado a planificar para evitar estos fracasos, pero al día de hoy contamos con softwares como lo es Nobel Clinician, también el escáner intraoral, y esto nos ayuda que por medio del laboratorio hagamos un flujo de trabajo más adecuado y que todo el trabajo se empate y sea de mayor calidad para nuestros pacientes. En las técnicas quirúrgicas podemos hablar de dos situaciones. Nosotros podemos levantar un colgajo, visualizar, tratar de remodelar este hueso existente que en pacientes ya periodontalmente activos sabemos que hay una disminución ósea, hay una atrofia alveolar y hay una remodelación que se ha ido dando por esta serie de cambios donde vemos que hay poco remanente óseo. Yo lo comentaba. El factor más importante es tener cantidad y calidad ósea. Y si partimos ya de situaciones como esto, donde tenemos poco volumen perimplantar, ¿cómo vamos a colocar nuestros implantes? Tenemos guías ya diseñadas, como esta guía, que es la guía de Maló, o podemos hacer una digitalización. Hacer una cirugía digital guiada, ¿qué beneficios nos van a traer? Número 1, menor inflamación, no levantar un colgajo, que eso nos va a hacer que perdamos nosotros menos hueso al estar levantando ese colgajo, desplazando ese periósteo y, como lo decía, confort para el paciente. Vamos a hacer una cirugía totalmente planificada y que los implantes nos queden en una posición protésica y orientada guiada. ¿Cómo llegar a tener este factor? Vamos a ver que lo primero que vamos a hacer es el análisis de datos. Tomar un CBCT por medio de una tomografía. Ya muchos contamos con el medio de una tomografía, el escáner intraoral, empatar esa información con DTX para hacer un encerado digital. Y esta información se puede mandar, número 1, al técnico dental. Nosotros podemos visualizar, diseñar cómo vamos a querer hacer esta colaboración o el diseño del diente. Y por medio de cortes radiológicos, valorar y ver si es un caso predecible. Anteriormente nosotros teníamos que mandar a fabricar una guía, pero ahora con esta digitalización, con tener impresoras digitales, nosotros ya podemos tener desde casa una guía para que tengamos pues ese marcaje adecuado. Si no queremos hacer todo el flujo digital completo, tenemos la opción de solo planificar, de hacer esta visualización en el software donde colocamos los implantes, donde hacemos un encerado digital e incluso la gran maravilla de esto es que nosotros podemos colocar los aditamentos protésicos ya establecidos. Valorar si tenemos espacio oclusal, cambiar, por ejemplo, a pilares estéticos, si es una zona anterior. Entonces, podemos tener una gama de diferentes herramientas quirúrgicas y protésicas. Por ejemplo, estos casos son muy recurrentes, donde hay pacientes que han recibido un tratamiento endodóntico, donde pacientes también que no se han rehabilitado adecuadamente y hay una exposición radicular, tenemos una caries que ya no puede ser restaurable, una fractura radicular y vemos que el volumen avestibular se conserva por ese resto radicular. Con una guía nosotros podemos marcar
adecuadamente dónde queremos tener esa colocación del implante. Y toda la gama de los implantes de Nobel Biocare, desde Parallel, Nobel Active, Nobel Replace, la gran ventaja que yo comentaba es que nos da la posibilidad de cargar el implante. Hay muchas casas comerciales al día de hoy, lo sabemos, pero no todas te ofrecen esa ventaja en tecnología y esa ventaja en macromorfología para que tú puedas cargar el implante. Aquí vemos una de las novedades que Nobel Biocare lanza hace algunos años, que es TAI Ultra. Un diseño que es un diseño híbrido, un diseño que ya lo vemos que en su parte coronal es dorado. ¿Para qué? Para que tenga microrugosidades, un cuello casi pulido, para que nosotros tengamos una mejor osseointegración, pero sobre todo un mejor manejo de tejidos planos. En estos casos, en el sector anterior, por muchos años hemos utilizado lo que es Nobel Active, que se adapta muy bien a situaciones comprometidas. Ya se coloca el implante en una posición ideal y si nosotros tenemos un torque elevado, un torque de más de 45 newtons, la gran ventaja es que nosotros pudiéramos colocar un provisional ya atornillado, que podemos fabricarlo previamente con esta información de laboratorio o podemos fabricarlo en nuestra consulta. Tenemos básicamente tipos de guías restrictivas, tipos de guías de marcaje, donde nosotros podemos marcar la posición, retirar esta guía si nosotros queremos optimizar o hacer otro procedimiento. Por ejemplo, aquí, que sería un colgajo semilunar, un colgajo para que nosotros rotemos internamente y por medio de esta incisión, nosotros llevar a nuestro tejido hacia la parte vestibular. De esta manera, fíjense, hay un incremento de densidad queratinizada, de volumen óseo y lo más importante, nos está marcando esta posición. Este diseño que vamos a ver ahora es Nobel Parallel. La gran ventaja de Nobel Parallel es que se presa con el mismo kit de Nobel Active. Va a tener un diseño en una punta que ya la vemos en Roma, es un diseño paralelo que también es un diseño ideal para realizar una carga inmediata. Entonces, la gran ventaja en todos estos componentes de Nobel y que a mí me ha gustado utilizar de Nobel Biocare es que siempre puedo ofrecer una carga inmediata. Al día de hoy los pacientes buscan esto, tener menos cirugías, menos complicaciones y ofrecer esta estabilidad que el provisional nos va a dar al estar formando también un manejo y una composición gingival. Esto es lo más importante, el manejo que tú vas a dar de los tejidos. Hay una frase que decía el doctor Joseph Kahn, el tejido is the issue, at the bone sets the tone. Porque ese provisional nos va a estar modelando, nos va a estar dando esa morfología desde el primer momento. En casos avanzados yo plantearía un diseño como Nobel Active. Estos son casos ya avanzados porque requieren también pues de un manejo multidisciplinar. Vemos que es una paciente con una enfermedad periodontal severa, ya dientes con una movilidad grado 3, una maloclusión, y es un caso que lo realizamos en el 2014 con estos diseños de Nobel Active. ¿Por qué seleccionamos este diseño? Vamos a ver. Número uno, se ha comprobado que la macrosuperficie nos va a favorecer que tengamos más anclaje. Y número dos, la estabilidad biológica. TiUnite, por más de 15 años, se ha desempeñado bibliográficamente como una de las superficies top
y más premium para tener este diseño y que tengas mayor porcentaje de éxito en la osseointegración. Si nosotros combinamos los dos factores, factor mecánico y factor biológico, pues vamos a tener casos más predecibles. Ya en el año 2014 comenzábamos con la digitalización desde lo que es el laboratorio, hacer diseños ya totalmente fresados. Por ejemplo, esta fue una prótesis con diseño CAD/CAM. Se mandó una digitalización por medio de un diseño digital al laboratorio y una prótesis full arch que vemos una evolución a cuántos años, ya desde 2014, casi 9 años, vean el seguimiento y los implantes han tenido buena remodelación, buen recambio óseo, no hay una pérdida que nos indique que ese implante tiene perimplantitis o que ha disminuido la recesión o hemos tenido cambios. Entonces, eso es lo que queremos tener y ofrecer para nuestros pacientes. Esto es lo que les explicaba. Nosotros al tener una zona, por ejemplo, alvéolos post-extracción, zonas que ya están comprometidas por un foco de infección, por un injerto previo, vamos a querer que ese sangrado de esas plaquetas se unan o se adhieran en el mismo momento a la superficie de nuestro implante. Estos implantes pues también van a tener un diseño cónico que nos va a hacer que haya una compresión al hueso, una compresión controlada, esto es, para que tengamos un mejor bone implant contact. Vemos estos casos de hace algunos años también con la digitalización, como hemos ido cambiando también en pro de las técnicas con Creosenoprotect, una membrana de colágeno reabsorbible que nos ha dado buenos resultados desde el punto de vista biológico. Es una membrana reabsorbible a las 26 semanas. Es una membrana que nosotros podemos incluso tachuelear, la podemos posicionar a nuestra zona. Y en este caso, fíjense la visualización que nos da la cirugía guiada antes de colocar los implantes. Podemos hacer una aproximación, ver dónde va a quedar y sin levantar un colgajo ya tenemos colocados 6 implantes. Se hizo una técnica convencional de carga inmediata con la misma prostodoncia del paciente. Y una de las ventajas de esto es que el paciente ya sale en el mismo día con una prótesis inmediata, una prótesis que vamos a reemplazar o sustituir por la definitiva a los 3 meses. ¿Cómo se hace esto? Prácticamente abusardar, prácticamente tener los marcajes con pilares provisionales de titanio, que son los que utilizamos para sector anterior, para restauraciones múltiples. Y vamos a estar combinando en la mayoría de nuestros protocolos, ya sea con Parallel o con Active, lo que es este proceso de carga inmediata. Hace algunos años era discutido la carga inmediata, pero podemos hablar desde hace unos 10 años, la carga inmediata en la mayoría de los artículos nos da de conclusión que tiene larga predictibilidad, tiene tasas grandes de éxito y favorece a la osseointegración. Y nos da tasas de éxito iguales que dejar un implante sumergido, con mayores beneficios. Todo esto son estructuras fresadas, estructuras hechas en CAD/CAM. Como les decía, nosotros podemos hacer la carga inmediata desde nuestra consulta o ya tener un provisional prácticamente hecho por una fresadora que se nos diseñe a la forma establecida del paciente
y con diferentes materiales. Este material es un PMMA, que es un composite, es polimetil metacrilato, que este material pues nos da buen mimetismo, nos da buena capacidad masticatoria. Claro, hay que saber en qué pacientes utilizarla, porque en un paciente bruxista, en un paciente con parafunción, si nosotros no utilizamos una férula de descarga, un guardo oclusal, pues podemos tener alteraciones. La carga inmediata, sí tener mucho cuidado, amigos, de que en pacientes bruxistas tratar de dar una oclusión mutuamente protegida y utilizar guardas para no tener ese factor de fracturas en los componentes protésicos. Ya el trabajo final puede ser diseñado, por ejemplo, con estructuras de circonio. Podemos utilizar materiales como el disilicato de litio para dar también este mimetismo. Pero la gran ventaja es esa, que con Nobel Biocare nosotros tenemos actualmente 3 diseños de implantes, como mencionaba, que se pueden adaptar a todas las situaciones clínicas. Vamos a enumerar en qué situaciones. TiUnite va a favorecer una respuesta ósea sana durante el primer año, que esto se mantiene estable a largo plazo. Hay clara evidencia de alta supervivencia comparado con TiUnite con otro tipo de superficies y según los K-Reports o estudios o metaanálisis, hay bajos índices reportados de perimplantitis en pacientes con implantes con superficie TiUnite. TiUnite es una superficie que ya lleva varios años y ahora con esta optimización que se da con TiUltra, pues todavía beneficia. La estabilidad primaria nosotros la vamos a tener por la cantidad de hueso, el tipo de hueso, la secuencia de fresado. Todas estas secuencias son por medio de fresas que nos van a dar un diseño adecuado por un infrafresado. Por eso la macrogeometría del implante, la fresa va a ser de un diámetro menor y el implante va a terminar de hacer esa condensación o expansión al hueso. Este es el kit que es el PureSet, es el kit nuevo y vemos con algunas casas comerciales que para fresar sus diferentes implantes pues necesitas 3, 4 kits y eso pues también económicamente te pega al bolsillo. Aquí con Nobel la gran ventaja es que con PureSet tú puedes fresar Parallel y Nobel Active. Es el mismo tipo de fresado. Tienes en esta gráfica los tipos de hueso, nos indica a manera, vamos a llamar como decíamos en la secundaria, el acordeón, donde está todo ya impreso. Y es un kit que tú puedes llevar, es fácil de contener los instrumentos, favorece también la asepsia y visualmente es pues muy estético. Paralelo es un diseño. Este era el kit que nosotros utilizábamos antes, el kit pasado, pero ahora se ha optimizado con esta caja que nosotros podemos transportar de una manera más sencilla y también para la esterilización. Sí. Aquí tenemos nuestro torquímetro y nos da 35, una parte media que puede ser a 45 y 70. Este diseño, en los casos que yo he estado haciendo, me llegan a un torque muy elevado, sin llegar a ser un torque tan grande como lo es Nobel Active, pero si pudieras llegar hasta un torque de 60 a 70 newtons. Esto es bien importante. Con Parallel, tú no tienes esa compresión tan grande. Es el mismo diseño que utiliza el doctor Brånemark con el implante Speedy o Groovy, que antes se utilizaba con Brånemark System, una conexión externa. Sabemos que la conexión externa ya está en desuso, pero se va a combinar los beneficios de esos diseños pasados
con las nuevas tecnologías. Parallel es un implante que yo utilizo en casos sencillos, en casos también más complicados como un All-on-4 y diseñado para tener alta estabilidad, incluso en alvéolos post-extracción. Vean, por ejemplo, estos casos de All-on-5, yo tranquilamente puedo confiar en la superficie del implante y para obtener una carga inmediata, lo suficiente es tener o evitar cualquier tipo de micromovimiento durante el periodo de su integración para que se vaya dando esta curva biológica de estabilidad secundaria. Aparte de este diseño, con el ápice nosotros podemos obtener una bicorticalidad, tener anclaje en zonas, por ejemplo, en fosa nasal, en la pared anterior del seno, para tener todavía más estabilidad y podemos fresar y es el implante ideal para situaciones como el All-on-4. ¿Qué es este concepto de All-on-4 que estamos hablando? Es una solución para no utilizar injertos. Los injertos están totalmente comprobados desde hace muchos años, pero sabemos que también hay morbilidad. No todos los pacientes pueden aceptar el uso de injertos, las cirugías o los tiempos biológicos se hacen mayores, mientras que con esta técnica de All-on-4 tú evitas injertos, puedes cargar inmediatamente los implantes y rehabilitar en 3 meses. La técnica de All-on-4 yo la he documentado con los 3 tipos de implantes. Como mencionábamos, con el instrumental nosotros podemos llegar a un torque elevado y procedimientos predecibles gracias también a esta conexión protésica. Estos aditamentos son los nuevos aditamentos multi-unit que, la pregunta, ¿por qué vienen dorados? Esto es muy importante. Vienen anodizados. Es un proceso químico donde se cambia químicamente la superficie, se cambia el color para tener una mayor atracción celular. Vean, en estos casos utilizamos la regla de Maló. Casos donde no tenemos nada de hueso ni elección, Novelactive. Novelactive es donde tienes un terreno muy complicado y se te va a amarrar el jeep. Entonces, yo esto le llamo esta tecnología donde tú puedes tener buen anclaje, incluso en zonas donde tienes muy poco hueso o un hueso calidad tipo 4. En una cresta cicatrizada, donde tengamos una situación no tan complicada, fíjense, podemos utilizar el diseño de Parallel. Entonces, situaciones más complicadas con hueso con menos estabilidad, vamos a dividir que mi implante sería Novelactive. Zonas anteriores también Novelactive. Zonas donde tengamos una cresta cicatrizada, donde hagamos procedimientos como esto, que es All-on-4, podemos usar Novel Parallel. Este es un caso muy interesante con una comparativa. Es un caso que se hace en el 2011. Sector anterior, hay una fractura, se extrae el diente, mismo momento se coloca el provisional. Vamos viendo la serie de cambios y lo fuimos documentando. 2011, ya con la restauración definitiva, vemos buen mimetismo, buena papila, pero lo importante no es ver inmediatamente, es ver qué pasó al 2022, 2023 y vemos que los cambios han sido mínimos. Fíjense, sigue ese llenado papilar, sigue una estabilidad estructural en el margen, en el cenit y un follow-up a más de 10 años donde este hueso se mantiene. Una de las cosas que hemos aprendido a través de los años es que este implante post-extracción tiene que ir situado más hacia la pared palatina
para no seguir la posición de la raíz. De esta manera, nosotros alejamos el implante de la tabla vestibular, tenemos una buena orientación protésica y una de las ventajas también de este implante es que ¿por qué podemos redireccionar? Por este ápice activo que al momento de estar girando en inversa hace una compresión ósea. Esta osteotomía que hace es un efecto de osteotomo, un efecto de expansión, y en este ápice va recolectando hueso. Es un diseño patentado por muchos años por Nobel, una conexión interna con un sellado hexagonal para que los abutments se queden en la posición. Y ahora, pues, vemos en qué se ha modificado, o sea, qué cambios hemos visto, pues es este anodizado. Este anodizado, como les decía, es un proceso bioquímico donde se somete al implante a una carga negativa. Va a cambiar, número uno, el color. Va a haber un cambio también en la rugosidad del implante. Y vean, por ejemplo, no es un implante que se va a colocar a tissue level, sino a bone level. Lo colocamos infracrestal, muy bien sumergido, pero es un implante que si llegáramos a tener una exposición o si ese biotipo gingival tuviéramos una retracción, pues ¿qué va a haber? Va a haber buen mimetismo porque la serie de artículos nos han dicho que los colores con más tendencia al dorado, al rosáceo, pues se mimetizan mejor con la encía. Por eso les comentaba también, la superficie Shield va a generar esta adhesión y va a formar una química que preserva por medio de una capa protectora a que haya una adhesión en los glóbulos rojos. Va a haber prácticamente un sellado periférico en esta zona con las plaquetas. Y bien interesante esta serie de artículos porque crea queratinocitos, crea tejido alrededor y esto provoca que haya prácticamente una cápsula que proteja al tejido de agresiones y pues cree un sellado que impida que entren bacterias. Entonces vean aquí, el contacto de tejido blando puede actuar como una barrera contra estos microorganismos orales y el tejido blando constituye una barrera para proteger ese hueso subyacente. Si tenemos una barrera de tejido, el hueso queda preservado y se mantiene estable. La superficie viene así, no viene embebida en alguna solución como otros diseños, pero la característica es que al nosotros acercar al coágulo de sangre va a ser esta superficie hidrofílica. Vamos a ver estos casos que hemos documentado, donde nosotros colocamos el implante en el alvéolo y, fíjense, empieza a recorrer en todas las cuerdas del implante ese coágulo. O sea, ya empieza a haber una posición sanguínea directamente. La definición de esta superficie híbrida va a ser que vamos a tener mayor rugosidad en la parte apical, esto es para que celularmente tengamos mayor atracción, y menos rugosidad a manera de los tejidos para que, pues, si se llega a exponer al medio oral, pues no tengamos esa contaminación bacteriana. Entonces, una nanoestructura en tono dorado, una topografía que va a ir cambiando la rugosidad y poros de baja a alta rugosidad. Como decíamos, en sustitución o en conclusión, una superficie moderadamente rugosa favorece a la integración y mínimamente rugosa favorece a la limpieza. Por eso ya en mis nuevos diseños estoy utilizando esta tecnología de
Shield o TAI Ultra para evitar, que esto es lo que le tenemos miedo todos los odontólogos o implantólogos, que es la perimplantitis, el perder hueso, el tener recesión de los tejidos, y esto está documentado que superficies maquinadas o superficies moderadamente rugosas van a tener riesgos a una perimplantitis. Por eso, si cambiamos el diseño, si tratamos de tener un equilibrio de facilidad de limpieza, va a haber una integración tisular adecuada. Protésicamente, se ha hablado mucho también con Nobel y hay esta innovación que es el concepto On One, que consiste en también colocar un pilar o un aditamento el mismo día de la cirugía. Se coloca esta base, que es un aditamento muy parecido a un transepitelial. En el momento que nosotros coloquemos este aditamento, va a comenzar a adherirse a la superficie del aditamento, creando este sellado biológico. Esperamos estos 2 meses y medio, que es el tiempo adecuado de desintegración del implante, y fíjense, queridos amigos, qué es lo que pasa. Nosotros vamos a retirar el tapón cierre, ya podemos tomar la impresión directamente a tejidos sin agredir lo que es el tejido. ¿Qué hacemos normalmente nosotros en una cirugía? Colocamos el implante, dejamos que cicatrice, hacemos una incisión, y cada vez que nosotros estamos haciendo incisión, estamos agrediendo a los tejidos. Es como si nosotros tuviéramos una herida y esa herida no dejamos que cicatrice bien. O sea, ya se está formando lo que comúnmente llamamos como una costra, y la volvemos a abrir, y la volvemos a abrir. Es lo que pasa también en los tejidos perimplantares. No hay esa adhesión de tejidos blandos y por ende va a haber una colonización cada vez que nosotros estemos abriendo. Este concepto de one abutment, one time, o de colocar un aditamento, pues es un concepto que se viene hablando desde los años 2011 por autores italianos como De Giri, Piatelli, pero pues Nobel tomó todas esas características, los conjunta para crear este concepto que se llama On One. Vean, al final vamos a tener un buen perfil de emergencia conformado. Podemos tomar una impresión convencional o una impresión en CAD/CAM, ya sea con un scan body. Nosotros podemos hacer el flujo de trabajo que nosotros queramos. Y vean, es como nosotros colocamos el aditamento. Viene con este holder o este porta aditamento, se lleva directamente a lo que es la conexión del implante y se puede torquear. Fíjense, trae una llave muy parecida a lo que es la llave para los componentes de multi-unit y se torquea. La idea va a ser que ya se deje desde el primer momento que hacemos la cirugía. Obviamente que nosotros hayamos llegado a un buen torque de inserción en la colocación de este implante. Y sobre este aditamento nosotros podemos hacer todos los recambios. Vean, Thomas Dinkevicius, Eric Rompen, Giacomo Fabri, Tristan Stas han hecho esta serie de artículos con este concepto. Es un concepto ya comprobado que pues nos favorece una mucointegración. Hay en las diferentes anchuras. Y bueno, ya lo vimos, la ventaja protésica. Hemos visto casos de implante inmediato, All-on-4. Otra técnica que utilizo muy a menudo es la técnica de expansión crestal. La técnica de expansión crestal es una alternativa a la regeneración ósea guiada, con la clara característica o el beneficio que nosotros
en el mismo momento de la cirugía podemos colocar el implante haciendo lo que es una separación de esa cortical y la esponjosa. Fíjense qué hacemos, prácticamente un riel, separamos la tabla, vamos utilizando expansores roscados o lo podemos hacer con el piezoeléctrico o fresas Versa o fresas de osedensificación, pero la gran ventaja en comparativa a una regeneración es que en el primer momento colocamos ya lo que es nuestro implante. Aquí, para hacer técnicas de expansión, también mi implante de elección es un implante cónico, autorroscante, que me dé esa potencialidad de tener buen torque de inserción, buena estabilidad. Y claro, hemos tenido también o hemos visto complicaciones. Vean, es un caso referido donde vemos claramente que el margen gingival está muy arriba, hay ya una inflamación de los tejidos y todo esto por una malposición de los implantes. Levantamos el colgajo y estaba todo fenestrado. Retiramos a contratorque o con retrieval, que es el instrumento para retirar los implantes, y lo que hacemos para evitar tener un proceso perimplantar, pues colocar el nuevo diseño. Aquí el error del clínico fue haber colocado los implantes muy a vestibular, en una posición o en un eje también con un ángulo teniendo una divergencia no adecuada. Y si nosotros vemos, si tenemos errores quirúrgicos, va a haber también después errores protésicos. Es algo de lo que les quiero decir, que tiene que haber una sinergia entre el trabajo quirúrgico y protésico. Vean la gran remodelación en la tabla vestibular, pero vamos a intentar en este caso reposicionar ya unos implantes con este diseño con TAI Ultra, tratar de colocarlos más al eje orientado al cíngulo. ¿Y qué vamos a hacer? Optimizar con creos, ganando volumen en horizontal y aproximar los tejidos. También otra situación donde usamos es dientes con una fístula, dientes que ya vienen con una endodoncia, pues que no está funcionando. Vemos aquí una remodelación en el ápice, una reabsorción radicular y pues un tejido que ya está prácticamente contaminado con una agresión. Y lo que yo quiero es aquí un diseño que se logre anclar en el poco hueso que presenta esta paciente haciendo menos cirugías. Anclamos nuestro implante, un 3.5 por 11.5 milímetros, sumergimos 3 milímetros por debajo del límite amelocementario y colocamos un pilar de titanio provisional. Algo muy importante es la utilización de biomateriales en estos casos. Este biomaterial lo colocamos en el gap para aumentar también el fenotipo, para aumentar también la tabla vestibular, y como hay una fístula y como queremos también en una misma cirugía hacer todo, hacemos una técnica mucogingival de injerto de tejido blando conectivo que nos ayuda también en la mayoría de los pacientes en el sector anterior a tener un biotipo gingival más grueso y lo provisionalizamos. Entonces, pues a lo largo de esta plática hemos visto este concepto de paralel y active para que nuestras cirugías sean más predecibles. Pues vamos a dejar unos minutos para preguntas. Les dejo para cualquier pregunta, para cualquier cosa que quieran comentar. Aquí está el Instagram, aquí está mi correo. Y doy muchas gracias a la gente de Inteligencia Dental, Nobel Biocare y a todos los internautas por estar el día de hoy aquí conectados. Muchas gracias.